Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo segmento en esta plataforma digital. Vamos a presentar todos los días lunes vivencias, anécdotas de Moquegua, de mi trabajo también periodístico, anécdotas, cosas cotidianas que sucedan aquí en la ciudad de Moquegua y que hayan sucedido también, que podamos recordar, que podamos compartir con nuestro público. Así es que síganos y suscríbanse, que va a estar muy interesante porque esto va a quedar para siempre ahí grabado en estos momentos que vamos a compartir con nuestro público. Esta grabación se está haciendo en el año 2025, así es que si me miras de acá a unos 2 años ya lo sabes. Hoy hemos querido compartir una anécdota y también recuerdos de lo que fue el terremoto de Moquegua, terremoto 2001. En el año 2001, Moquegua, que vivía de una forma muy apacible, muy tranquila, éramos menos ciudadanos de los que ahora somos. De pronto teníamos diferentes actividades, todavía se vivía en ese entonces, o se conocía o se podía observar nuestro centro histórico con nuestras casonas antiguas de mojinete, porque así es su estructura, ¿no? De forma de mojinete, su arquitectura que de la época colonial. Y de pronto, un día sábado, 23 de junio del año 2001, aproximadamente a las 3 de la tarde con 15 o 20 minutos aproximadamente, nos sorprendió un fuerte sacudón de la tierra, ¿no? La tierra empezó a temblar muy fuerte. Al inicio pensábamos que era uno de esos tantos temblorcitos que de pronto uno siente y se va a pasar en segundos y no pasó nada, ¿no? Nunca imaginamos que lo que estábamos viviendo era un terremoto. Fue realmente una experiencia entre difícil y también de aprendizaje para todos los que estuvimos en ese momento en el terremoto del 2001. En mi caso les cuento, ¿no? Periodista, en ese entonces, en el año 2001, estaba trabajando para un canal de televisión y de pronto habían varias agendas que cumplir, varias notas que cubrir, y una de ellas era que ese mismo día se iba a inaugurar el puesto de control de Tomasiri, que queda entre Tacna y Moquegua. Entonces, la mayoría de autoridades fueron invitadas y la prensa también, entre ellas mi persona, quien fue a cubrir esta información. Bueno, llegamos, estuvimos allí trabajando en levantar la información de la ceremonia, escribir datos, y me acuerdo que fui con una cámara pequeña, porque en ese tiempo estaba para la televisión, como le digo, era reportera de televisión, y escuché primero, toda la ceremonia que ya estaba empezando. Luego, ya después de la ceremonia, venía el tema del agasajo, el almuerzo. Era un poco tarde el almuerzo porque la ceremonia había demorado. El tema es que sentí un frío helado, así un frío, pero muy, muy helado en ese momento. Justo al momento que el chicharrón, o sea, el chicharrón era el plato de fondo, ¿no? Del almuerzo que se estaba sirviendo, que lo estaban sirviendo, se quedó ahí servido, mejor dicho, el chicharrón. Y de pronto empezó ese movimiento fuerte. Como estábamos en una zona donde eran los toldos que se habían instalado para la ceremonia, no habían techos, estábamos en una zona donde era prácticamente inhóspita, o sea, no habían casas, estábamos en plena carretera. No podíamos imaginar la magnitud, ¿no?, de lo que había pasado aquí a una hora, donde estábamos, a una hora de Moquegua, pues estábamos en Tomasiri. Entonces, pero sí, rápidamente las autoridades empezaron algunos a recibir mensajes, porque en ese momento ni siquiera las líneas de teléfono funcionaban, ¿no? Por más que llamábamos a nuestros familiares, no había forma. El terremoto sucedió tan rápido que
los maceteros que estaban colocados ahí de adorno empezaron a caerse, la gente empezó a gritar y yo también me empecé a desesperar, me sentí sola en ese momento porque cada uno veía cómo venirse. Recuerdo que las carreteras habían colapsado, no había forma de ingresar a Moquegua. Desde las 3 de la tarde con 30 minutos hasta las 10 de la noche que llegué a Moquegua fueron horas de incertidumbre, porque yo pensé que ya no iba a llegar, que no había forma de cómo llegar, las carreteras habían colapsado. Tuvimos que irnos a Hilo primero, me acuerdo de una señora con su esposo que me trajeron en su carro, nos fuimos a Hilo y de Hilo nos vinimos a Moquegua con mucho cuidado, viendo cómo las carreteras estaban en mal estado. Llegamos a Moquegua a casi 10 de la noche. En ese tiempo, sinceramente, yo me sentía tan triste porque no estar con mi familia en ese momento, no me sentía muy triste y no poder comunicarme con ellos, no saber cómo la habían pasado aquí en el terremoto. Pero de pronto llegué y no había luz, la ciudad era tinieblas, ¿no? Era toda una oscuridad. Y llegamos, me dejaron en cierto sector, incluso ni siquiera pudimos llegar directamente hasta mi casa porque las calles también estaban llenas de gente. Parecía la ciudad del terror, ¿no? Era muy triste realmente vivir ese momento. Las casas, muchas de ellas se habían caído, gente que había fallecido, gente llorando en las calles, gente durmiendo, ¿no? En las calles, desesperados, nadie quería entrar a su casa. Y bueno, llegué a mi casa y gracias a Dios mi familia, ¿no? Estuvo ahí tranquila, mi señor padre, que en paz descanse, y mi señora madre también con mi hijo, que en ese entonces tenía 1 añito de vida. Lo cuidaron muy bien y entre los 3 ellos se agarraron de la mano y pasaron esos momentos difíciles, pero orando a Dios, ¿no? Que lo más importante es que estuvieron ahí juntos y no les pasó nada malo. Ellos se colocaron abajo de una viga, casi en la puerta de ingreso a mi casa, y se mantuvieron ahí. El tema es que pasaban las horas, pasaban los minutos y empezaron las réplicas, ¿no? Las réplicas. Es más, esa noche, toda la noche, habían réplicas. Y al primer movimiento estábamos ya entrando en una situación psicológica donde teníamos un poco de temor, ¿no? Por lo que de repente pensábamos que otro terremoto venía. Pero esa fue la experiencia, digamos, más impactante que he vivido de mi época de periodista. Esa fue la noticia, digamos, más difícil de poder coberturar, porque tú cuando eres periodista, ¿qué priorizas cuando hay una noticia así, que estás en un momento difícil? Priorizas tu familia, pero en ese momento que no podíamos llegar porque las carreteras habían colapsado, lo que me quedaba es seguir de cerca y ir viendo cómo actuaba también la gente, ¿no? La gente empezó a desesperarse a ver cómo llegaba a Moquegua rápidamente. Entonces la mayoría de autoridades estaban ahí, y luego, pero ellos estaban en sus camionetas, entonces ellos priorizaron venirse rápidamente para tomar decisiones. Bueno, yo quiero decirles también de que desde ese momento para adelante me tocaba, digamos, el rol de informar post terremoto. Al día siguiente, ¿qué pasó con Moquegua? ¿Cómo amaneció nuestra ciudad? Porque en ese momento todo había colapsado, el agua, el desagüe, la luz, los teléfonos, las carreteras, no había comunicación. Entonces, pero en el caso de Arequipa sí tenían más comunicación. Es más, para las noticias nacionales y en los canales de televisión nacional como la CNN, en otros canales, decían epicentro del terremoto, Arequipa. Y en todas las noticias y en toda la información escrita, incluso que nosotros podíamos posteriormente acceder, centralizaban que la ciudad con más impacto había sido Arequipa. Arequipa tenía la forma de informar, digamos, más rápida. Nosotros no tenemos ni aeropuerto, no teníamos forma de cómo decirle al mundo lo que nos estaba pasando. En ese entonces recuerdo que no había nada de estos de TikTok, no había pues tanto Facebook ni nada de esas cosas aquí, ¿no? Entonces lo que teníamos eran teléfonos que en su mayoría pues la comunicación había colapsado.
Y creo que a los 3 días recién los medios nacionales le empezaron a dar la importancia a Moquegua. Mientras tanto, nosotros hacíamos nuestra labor aquí, nuestra labor de buscar información, de salir a campo, y empezábamos el día muy temprano, bien bañaditos, ¿no? Los reporteros. Llegábamos 4 de la tarde muchas veces a nuestras casas de color blanco. Blanco, literalmente blanco, ¿no? Pero blancos bañados en polvo, porque la ciudad estaba llena de polvo. Y nuestro trabajo era ir donde la gente nos necesitaba y donde nos llamaban también para coberturar esa historia de esa familia que quizás había perdido su casa, esa historia de esa familia que había perdido un ser querido, también el trabajo de las autoridades, cómo articularon en ese momento el apoyo que tenía que llegar, que en ese momento era difícil porque no teníamos puente aéreo, ¿no? Demoró mucho este tema de la entrega de donaciones y el trabajo era todos los días. Nuestra cocatedral había colapsado, tuvieron que reconstruirla ya con el pasar de los años. Muchas casonas quedaron en el suelo, destruidas, quedaron en ruinas y no mirábamos la forma de cómo resurgir, salir como el ave fénix nuevamente, ¿no? Recuerdo también que después de 3 días se enteraban que Moquegua había sido una de las zonas más afectadas por el tema de las comunicaciones, que no teníamos la manera de cómo informarle al mundo, ¿no? Algunas imágenes que pudimos emitir por el canal de televisión aparecieron luego en la CNN y en otros canales en Lima, que hasta ahora las veo en YouTube. Algunos han subido a YouTube esas imágenes, que han podido recuperar, ¿no? Algo de lo que pasó en ese momento. Y eso ayudó mucho a informar lo que estaba pasando aquí en nuestra ciudad. También recordar las ollas comunes, ¿no? Ustedes saben que una de las cosas que sucedía y lo bonito de ese momento era la unidad de los ciudadanos, porque ¿qué pasaba? De que todos que estábamos en la calle viendo qué podía pasar, si la pared se caía o si estábamos en un lugar seguro o inseguro, también resulta de que vino la solidaridad, ¿no? De nuestros departamentos vecinos, que también enviaban sus ayudas, y del país vecino también de Chile, que enviaban sus ayudas. Eso era muy bonito porque esos alimentos llegaban a la plataforma de defensa civil y distribuían a las ollas comunes los alimentos para preparar unas ollas grandes de alimentos en el cual se podía compartir, ¿no? Con las personas que, por ejemplo, vivían del día a día y de pronto tuvieron que acabar su actividad para solamente saber cómo subsistir en los días posteriores, porque en el post-terremoto nadie quiere comprar alimentos, no hay dinero, todos guardan porque piensan de que tienen que proteger, ¿no? Esos ingresos. Pero lo que sí comprábamos en ese momento eran velas. Las velas que se acabaron en todas las tiendas, ¿no? Porque como no había energía, entonces las velas era lo que más rápido se acababa y llegaron a subir. En ese entonces una vela antes del terremoto podía costar 50 céntimos o quizás menos, y después del terremoto cada vela llegó a costar cerca de 1 sol, 2 soles, muchas veces. Imagínense la afluencia con la que íbamos a comprar las velas, ¿no? Porque no había energía. Entonces eso fue un negocio. Entonces la reflexión que hacemos es siempre tener una linterna en casa por esos temas del terremoto. Siempre tener, y cuando nos insisten de tener nuestra mochila de seguridad con una linterna, hay que hacer caso, porque nosotros que hemos pasado este terremoto lo hemos vivido. Lo que se necesita en ese momento es iluminar el ambiente donde tú vas a pasar la noche. Entonces siempre es importante tener una linterna, no una, sino unas 3 linternas a la mano, con sus pilas y todo lo que pueda hacer iluminación para mantener a tu familia, sobre todo, tranquila, ¿no? Porque a los niños les da miedo un poco la oscuridad. Bueno, eso era para pasar en la noche. Las velas subieron, teníamos que tener nuestras linternas. Quizás es una experiencia también que les cuento para siempre hacer caso del tema de las recomendaciones de defensa civil. Después de mucho tiempo pudimos ver a Moquegua cómo iba resurgiendo, cómo iba reconstruyendo su catedral,
cómo iban las personas construyendo las casas. Algunos decidieron vender sus casas y las vendieron muy baratas, ¿no?, a otras personas porque se querían ir de Moquegua. Y también ahí muchos aprovecharon para hacer hoteles, negocios, ¿no? Cambió un poco la imagen de Moquegua. Yo creo que el terremoto también nos ha servido un poco para modernizarnos, ¿no? Si bien es cierto, se perdió la esencia un poco de lo que significa la parte histórica, se pudo hacer, creo, algo más por recuperar por lo menos las fachadas, pero en ese entonces la economía quizás de los dueños de esas casas no ayudó mucho, tampoco el Estado tuvo mucha intervención en ello, y por lo tanto muchos decidieron vender, ¿no? Vender sus casas. La experiencia que les cuento es para estar siempre preparados, siempre pensar que en cualquier momento puede suceder un temblor, un terremoto, y no nos avisa el día, la hora, el lugar donde estamos. Por eso siempre también mantener la comunicación entre los seres queridos, ¿no? Sabemos que hoy en día hay mecanismos donde ya si ocurre un sismo de esa naturaleza, con mensajes de texto podemos decir dónde estamos, si estamos bien, y creo que ahí Defensa Civil tiene que hacer una tarea más fuerte de difundir ese tipo de comunicaciones que tenemos en el caso de terremotos, en otro tema de inundaciones, qué sé yo. Pero la experiencia del 2001 nos lleva a pensar que Moquegua es una zona, el sur en sí, no es una zona donde podría ocurrir en cualquier momento un terremoto, y el trabajo periodístico es clave, es importante para recoger la información. Fue muy sacrificado en ese entonces, sí, porque cada día era días difíciles de atender a mucha gente que lloraba, que lo había perdido todo, que tenía que empezar de cero, que había perdido su casa, de repente hasta un integrante de su familia, personas adultas mayores que no pudieron salir de su casa porque estaban en silla de ruedas y les cayó una pared, por ejemplo. Entonces, esas experiencias nos deben llamar a nosotros a la reflexión, de que siempre en casa tengamos lugares de evacuación. Trabajemos un plan de evacuación con la familia, repartamos responsabilidades en el caso de que la familia esté dispersa en diferentes lugares de la ciudad. Y en el caso de los niños, si un terremoto, por ejemplo, sucediera cuando ellos están en el colegio, mantener la calma, que hay que hablar mucho de eso, de la calma, de la parte emocional también. Un terremoto no mata, lo que mata es el pánico, lo que mata es el hecho de no saber cómo actuar, de no estar preparados, ¿no? El terremoto del 2001 aquí en Moquegua marcó una parte importante en nuestras vidas, desde el aspecto periodístico, desde el aspecto de mamá, de la familia, de ciudadanos. Por eso es que los que hemos vivido en ese momento recordamos esos movimientos y los tenemos aquí como un día donde aprendimos, ¿no? Aprendimos de que la naturaleza en cualquier momento nos va a sorprender, y con la naturaleza no se juega. Así es que a estar preparados y sobre todo tener siempre nuestra mochila de seguridad en la casa, donde tengamos todos los implementos. Cuando sucedió este terremoto, se instaló en el Tecnológico José Carlos Mariátegui una zona donde se concentraban toda la ayuda que llegaba del sur y de otros países. Recuerdo que dentro de las donaciones que llegaban a través del Ejército de Salvación llegaban unos quesos muy ricos, deliciosos, enlatados. No me acuerdo si eran de Suiza, pero muy deliciosos, ¿no? Entonces, todos los periodistas también podíamos acceder a esos alimentos y recordar esos sabores. También es recordar el terremoto del 2001. En el Tecnológico José Carlos Mariátegui se hizo una especie de lugar de almacén adelantado, ¿no? Se instaló un ambiente grande de almacén adelantado. En ese entonces el general de INDECI, al mando, ¿no?, de toda esa estrategia de recopilar los alimentos, organizó adecuadamente allí ese almacén junto con el director del Tecnológico, José Carlos Mariátegui, de aquel entonces, que dio la autorización para que se pueda usar en los ambientes, y se concentraba ahí todas las toneladas de alimentos que llegaban. Y justo nos quedamos sin memoria al momento que estaba en plena concentración explicándoles sobre el tema de los alimentos, ¿no? Cómo se almacenaban en
un almacén central ubicado en el tecnológico José Carlos Mariátegui, donde llegaban todos los alimentos, toneladas de alimentos para ayudar a la población, que iban distribuyéndose de acuerdo a el nivel, digamos, de necesidad de la población, ¿no? Y por eso es que habían las ollas comunes donde almorzábamos, muchos los periodistas almorzábamos en las ollas comunes y seguíamos haciendo nuestro trabajo en horas de la tarde. Es decir, era un trabajo jornada completa, sin descanso, sin horarios. Era un trabajo no de oficina, era un trabajo de iniciar hasta el final. Ese trabajo fue muy bonito. Yo siempre que lo recuerdo les digo a los nuevos reporteros, en nuestros tiempos caminábamos de cerro a cerro, de esquina a esquina. En realidad era casi más caminata que otra cosa, ¿no? Uno que otro taxi. Y posterior a ello, después de haber incluso visto cómo habían largas colas posterior a ello para sacar los certificados de damnificados, porque con esos certificados tú podías también ir al banco de materiales y poder sustentar el por qué ya tú no tenías que pagar el crédito que habías solicitado, porque obviamente las casas habían colapsado, estaban agrietadas, muchas de ellas ya no estaban en buen estado, ¿no? Creo que la decisión del gobierno en ese entonces de condonar la deuda a los prestatarios de aquel entonces que habían sufrido esos embates de la naturaleza fue una decisión acertada que ayudó a muchas familias a empezar de cero y a construir nuevamente su casa, esa casa que quizás hasta hoy la tienen y que hoy nos alberga. Por eso es que a partir de ahí también el Colegio de Ingenieros empezó a incidir mucho técnicamente en el hecho de cómo debemos construir nuestras casas antisísmicas, qué suelos son más seguros para edificar nuestras viviendas, y trabajaron mucho en el hecho de informarnos y educarnos donde no podíamos mejor dicho, construir las viviendas en suelos, sobre todo que no eran aptos para la edificación. Uno de los mejores suelos se detectó que en Moquegua era Los Ángeles, ¿no? El mejor suelo para construir una vivienda. Y ese fue un dato técnico interesante, por ejemplo. Entonces, el desarrollo de todo lo que pasó después fueron muchos cambios, muchas cosas que vinieron a punta también de pedidos, ¿no? De la población. Llegó en aquel entonces el presidente electo, pero que todavía no había sido, no había juramentado, Alejandro Toledo, porque recordemos, el terremoto fue el 2021, en junio. Él ya había ganado las elecciones y asumía el gobierno en julio, o sea, un mes después, ¿no? Entonces, pero él igual vino, luego ya en su gobierno creó Ordesur, y Ordesur era una institución que le dieron 100 millones de soles, imagínense, en ese entonces 100 millones de soles valía mucho, ¿no? 100 millones de soles para la reconstrucción del sur, y entre ello se reconstruyó también nuestra cocatedral. Bueno, son pasajes, momentos de los que les puedo compartir a todos ustedes, de estas vivencias, relatos, memorias de Moquegua, en el que sí me gustaría compartir con todos nuestros seguidores en el YouTube. En la siguiente, por supuesto, vamos a contarles más cosas, más anécdotas, más momentos de lo que hemos vivido aquí en Moquegua, por lo menos en el tiempo que hemos hecho prensa, y que también hemos podido entrevistar a cientos de personas en momentos difíciles, ¿no? Sobre todo en el tiempo del terremoto. Luego vino el tema de dónde vivir, qué lugar era mejor. San Francisco había colapsado. Hubo una donación del gobierno de Francia, 1 millón de euros, en el cual ese dinero se destinó para construir viviendas para los damnificados. Y entre muchas cosas bonitas que surgió ahí, la solidaridad de ese país, de muchas regiones vecinas y del gobierno, que de alguna u otra manera esas ayudas y esos apoyos llegaron a esta ciudad en momentos difíciles. Así es que así se vivió el terremoto del año 2001. Síganos en YouTube, seguiremos contando más memorias de Moquegua por Pamela Blas. Muchas gracias, hasta una próxima. Nos vemos.